Buenas tardes, mi nombre es Marisol Iglesias. El día de hoy vamos a hablar sobre un pequeño relato de una obra del autor Andrés Álvarez, el asesino de las dagas. Estoy también con Natalia Muñoz y Alba Rubicerna. Somos estudiantes de licenciatura en Educación Artística de la Universidad Uniminuto. El día de hoy vamos a realizar varias preguntas y las vamos a responder cada una con respecto a lo que pensamos del autor y de la obra. La primera pregunta que tenemos para este pequeño conversatorio es: ¿qué sabe usted del autor? El autor se llama Andrés Felipe Álvarez Martínez, es profesor de matemática, estudiante de literatura. Me parece un personaje muy importante, pues ya que desarrolla pues como las dos habilidades, ha escrito varias obras. En realidad no sé mucho de él, porque no es un autor como conocido para mí. Andrés Álvarez, como bien dijo Ruby, es Bueno, Andrés Álvarez es de acá de Medellín, Colombia. Sé muy poco de él, nació en 1986, es docente de matemáticas y física, estudiante de historia, de literatura, está en sus comienzos de obras, entonces sí, o sea, apenas está iniciando pues en el mundo de la literatura, ha creado también algunos libros y es excelente escritor también para comenzar. Bueno, Andrés Álvarez nació en 1986 acá en la ciudad de Medellín. Ha escrito varias obras, es docente de matemáticas y física, estudiante de literatura e historia, lo que ha generado en él cierto interés por escribir ha sido, digamos, esa imaginativa que tiene, y digamos que se influencia más por las historias reales y también ficticias, entonces tiene cierto tema como de terror y como de misterio en sus obras. Bueno, a continuación vamos a realizar un breve recuento de los 3 cuentos que hacen parte de este libro, que es El asesino de las dagas. Vamos a hacer una breve reseña de los 3 cuentos que vienen en este libro, que es El asesino de las dagas. Vamos a realizar unos breves comentarios sobre los 3 cuentos. Entonces vamos a empezar con El asesino de las dagas. Bueno, de forma breve, relata el contenido de cada cuento. Bueno, iniciamos la obra con El asesino de las dagas, que es originalmente el nombre del libro. En este cuento, el autor pone como protagonista a Alejandro, que es un estudiante de aproximadamente 20-21 años, pues es lo que yo calculé más o menos. Es estudiante universitario, vive con su mamá, la cual es la que siempre ha estado pendiente de él. De cierta manera es una mamá muy controladora, porque al momento en que él quiere realizar como sus actividades que normalmente hace un estudiante, esta tiene ciertos sentimientos de abandono, como de soledad, y hace que él se quede por momentos con ella, como para tranquilizar esa ausencia que ella tiene como de atención. La historia inicia con una noticia que es sobre unos asesinatos que están sucediendo en la ciudad de Medellín, sobre un asesino que mata a sus víctimas con dagas, las corta, les hace pues heridas con esta arma y aún no se sabe quién es. Al transcurrir de los días, Alejandro tiene cierto interés por este asesino, pues ya se vuelve como una noticia de primer impacto en la ciudad, pero este se ve más que todo influenciado cuando asesinan al mejor amigo, que es Santiago. Es asesinado y él se entera porque va a la universidad, entonces él decide ir al entierro, pero cuando él llegó ya lo habían enterrado, entonces le tocó devolverse para su casa y así fue que llegó como tal a la avenida Oriental.
y ve que alguien o sea, ve algo brillante caer, vienen dos mujeres y hay un gamín, bueno, un habitante de la calle, que al día siguiente amanece muerto, y cuando él va a la universidad le dice Daniel, que es otro amigo de él, que lo estaban buscando porque hay un retrato hablado y es él, se parece mucho a él. Entonces él sale corriendo, buscando salidas, buscando quien lo ayude, pero no encuentra a nadie, las puertas se le cierran. Cuando va a la casa de la mamá están los policías, entonces no puede hacer ningún contacto con la mamá. Alejandro huye y se queda unos días, como una noche en la ciudad, ¿cierto? Buscando dónde quedarse, entonces decide quedarse con unos caminos. Los habitantes de la calle, al ver que era él, llaman a la policía y ahí lo atrapan. Entonces lo llevan a la cárcel y uno de esos policías, jefe, le dice, se le acerca a él como una condición para poder liberarlo, que le enseñe a matar. Entonces Alejandro le dice que no le puede enseñar a matar porque simplemente y sencillamente él no es el asesino, ¿cierto? Supuestamente. Entonces el policía le dice a él que se revise los bolsillos y es cuando Alejandro encuentra las dagas. Y obviamente esto está generando en él cierta controversia en su memoria porque él no está seguro si en realidad es el policía, pues el asesino. Cuando el policía lo lleva a la casa de él decide escapar, ¿cierto? Decide escapar, se va para el Carmen de Viboral, se queda en el cementerio, decide entonces con toda esa adversidad volver a la casa, entonces llega a su casa, ve que ya no hay nadie, que está todo revolcado, se baña, se mira al espejo, se organiza y decide ir a la universidad. Cuando decide ir a la universidad se encuentra con una compañera que lo ignoraban totalmente, nadie daba como por hecho el hecho de que él estuviera ahí frente a todos, sabiendo que lo estaban buscando porque era el asesino. Entonces esta compañera se le acerca, pues él se le acerca a ella y le pregunta qué es lo que está pasando. Cuando le dije, no, es que mataron a todos los amigos, mataron a los familiares, pero aún no se está seguro de quién es el asesino. Entonces esto genera en él cierto impacto porque entonces él dice, bueno, entonces, ¿quién es el asesino? Entonces él se va al baño, decidido a acabar con su vida, cuando entra realmente la persona que digo yo que es la asesina, que es la mamá. ¿Por qué digo yo que es la mamá? En muchas ocasiones la mamá le decía, te pareces mucho a mí. Entonces yo digo que eso es como un índice de que ella se veía en él, pero en realidad quien hacía los asesinatos era ella, que en realidad no murió. Entonces ella trató como de evitar la muerte, pero él se había ya cortado pues gran parte del cuello y obviamente murió. Lo que yo analizo de esto es que ella era la asesina y que él era un joven que tenía cierta enfermedad mental y él lo ocultaba. La otra historia es La culpa, que se trata de David, es un muchacho en busca de riqueza, que trabaja en las Bahamas, en las playas, coqueteándole a mujeres millonarias. En esto conoce a Daniel, que es la protagonista, es una mujer adulta, millonaria, ya soltera, era una mujer que ya no le interesaba ser infiel, que ya sabía qué era lo que quería. Entonces ellos se relacionaron, empezaron a tener una relación. Llegó un momento en que ella se lo llevó a París con una intención, y era que ella quería que una joven a la cual ayudó hace mucho tiempo, ¿cómo se llamaba? Annie, le alquilara o le prestara el vientre para ella tener un hijo, que era, digamos, lo que ella más quería. Entonces, con David, empezaron a tener relaciones para poder quedar ella en embarazo. Logra quedar en embarazo, es una niña que se llama Tabata. Entonces en el embarazo se quedan en Europa. Cuando ya nació la niña se fueron nuevamente para Estados Unidos y allá empezaron a criar y todos vivían juntos. Obviamente David sigue su relación con Annie. Daniel sabía, pues, y era consciente de esta relación, pero no le interesaba porque obviamente ya tenía a su niña y le gustaba la familia que había creado. Una vez, un día, Annie le dice a David que por qué no la matan
no sabían era que el jugo de naranja en el cual depositaban el veneno se lo estaba consumiendo la niña. Y esto con el transcurrir de los años generó en la niña cierto déficit, lo cual la llevó a la muerte cuando tenía 5 años. Entonces esto fue muy duro para todos. Ya después Daniel muere, muere de muerte natural. Ella, según la historia, ella quedó dormida y él la estaba mirando cuando ya quedó muerta ahí en la cama. El diagnóstico fue muerte natural. Después de eso ellos siguieron pues con la relación, pero una vez él atormentado siente que hay una presencia en su casa y es Daniel buscando venganza, la cual la encontró porque él mató a Annie, ¿cierto? Y lo mató a él ya al final porque en realidad esta mujer quedó dolida por la muerte de esta niña y estaba buscando una venganza, que porque hicieron eso. Al final él se dio cuenta pues que... Bueno, vamos con la segunda pregunta, que es en forma breve relatar el contenido de cada cuento. Vamos a empezar con el primero, que es el asesino de las dagas. Cuéntanos, Nati. Bueno, el asesino de las dagas se trata de un joven llamado Alejandro, que tiene 20 años, que vive acá en la ciudad de Medellín. Este es un joven que con una vida normal, social, que asiste a la universidad, que tiene amigos, compañeros. eh, Él vive con su madre, que es su única pariente, la cual es algo sobreprotectora, y según Alejandro, ella tiene como problemas mentales. eh, y siempre le hace como unas escenas de quererle llamar la atención y de hacerse la víctima pues todo el tiempo. Alejandro le gusta ver mucho la televisión y se interesa bastante por las noticias. Entonces siempre que se levanta, veía las noticias y se asombra por una noticia que vienen mostrando casi todos los días sobre los asesinatos que vienen sucediendo en Medellín, de una forma muy sanguinaria. Entonces, él todo el tiempo es interesado en estas noticias. Igual va a la universidad y cuando vuelve a su casa sigue viendo estas noticias y se asombra mucho y se interesa bastante por esto. Un día fue a la universidad y se da cuenta de que su amigo Santiago no está. Entonces un compañero le dice que en la noche anterior había sido asesinado por el asesino que venían anunciando en las noticias, que decían que usaba unas dagas y que esa era su forma de matar tan sanguinariamente a las víctimas. Entonces él desesperado y muy triste salió corriendo de la universidad y se fue para el cementerio para ver pues su amigo, y ya no lo alcanzó. Cuando llegó ya lo habían enterrado. Entonces ya él muy triste cogió un bus y se fue hasta el centro de la ciudad, y allá cogió otro bus. Ya era tarde la noche, pues ya era de noche. Cogió otro bus y se fue para su casa, y su madre le ofreció comida y este no quiso, entonces solo se acostó a dormir, pero vio que en su cama había una daga puesta, pero él no le puso atención. Y bueno, el otro día se fue para la universidad y su amigo le dijo que lo estaban buscando, y sus compañeros lo miraban con bastante terror y indiferencia. Entonces Alejandro le preguntó a su amigo que qué sucedía, y él le dijo que en la televisión había salido un retrato hablado del asesino y que se parecía bastante a Alejandro. Entonces en ese momento llegó el decano con un policía que necesitaban pues hablar con él.
Entonces Alejandro al ver esto salió corriendo de la universidad y se fue para su casa, y al llegar a su casa vio que su madre estaba hablando con un policía. Entonces su madre alcanzó a hacerle señas de que se fuera, que no estuviera más en ese lugar. Bueno, entonces continúa la historia diciendo que él se regresa otra vez para el centro, donde se encuentra unos indigentes, y estos indigentes de la calle lo reconocen porque han estado pues hablando mucho en las noticias, y llaman a la policía. La policía se los lleva para la cárcel. Él estando allá, el director de la cárcel le pide que le enseñe a matar. Él dice que él no sabe matar, pero viendo la insistencia de este, le dice que sí, que se va con él. Y entonces este se lo lleva para el apartamento de él, le da hospedaje y lo deja ahí. Entonces Alejandro aprovecha y se vuela, se va de ahí, se va para el Carmen de Viboral, amanece en el cementerio y ya luego regresa otra vez a la ciudad, donde él se da cuenta que la mamá la asesina. Donde él llega otra vez a la casa, y no encuentra a su mamá. Él al otro día, cuando prende las noticias, se da cuenta que dicen que hay el retrato pues es el de la mamá, y aparece la cédula de la mamá. Él se regresa para la universidad y como para recordar pues como la vida normal que él llevaba, pero se encuentra que los compañeros le hacen el reclamo de que él hacía ahí, porque ya todo el mundo pues lo había identificado. Él se va para el baño y con una daga que se encuentra en el bolso se hace una cortada en el cuello. Cuando estaba ahí aparece una sombra en el baño, una sombra negra. Él la reconoce, dice que es de la progenitora de él, y ella le dice que espere, que ella quería como que esperaran más tiempo, que él pudiera vivir más, pero ya no había nada que hacer porque él ya se estaba desangrando. Así termina la historia. Del segundo cuento. Bueno, el segundo cuento se llama La culpa, que se trata sobre un joven llamado David, que él es un joven de bajos recursos que se gana la vida trabajando como en una especie. Bueno, entonces David se casa con Daniel. Pues ella, por sus cirugías estéticas, no aparentaba más de 40 años, entonces era una mujer muy atractiva. Luego ya se fueron pues a vivir a la mansión de Daniel, y allá ella le propone a David que se fueran de vacaciones. Entonces David le dice que se fueran que él quería conocer la Torre Eiffel. Entonces ya, bueno, se fueron para Europa. Entonces allá en la Torre Eiffel, Daniel le propuso a él que tuvieran un hijo, que ella quería tener un hijo. Entonces David aceptó, pero como pues ella por su avanzada edad no podía, ella le propuso de que alquilaran el vientre
de una joven llamada Annie, que esta era una muchacha que Daniel le había ayudado toda su vida, que había sido pues como una madre para Annie. Entonces ya él acepta y ya Annie pues habla con ellos, pasan una temporada larga en Europa y ya pues David tiene relaciones sexuales con ella y ya quedan embarazo de una niña llamada Tabata. Ellos pasan pues la estancia del embarazo de Annie. Ya ella tiene la niña, la tiene allá en Europa y ya ellos tres se regresan para la mansión en Estados Unidos y ellos tres pues forman el hogar y junto a Tabata. La historia continúa de que Annie ya le pide a David que maten a Daniel, porque ya había como una relación entre Annie y David y querían quedarse con toda la herencia y quedarse ellos tres, David, Annie y la niña Tabata. Comienzan a darle veneno en el jugo de naranja a Daniel todas las mañanas, pero resulta que el jugo de naranja se lo estaba tomando la niña, la cual comienza a tener dificultades respiratorias y muere como a los 5 años. Cuando David se da cuenta de que el jugo de naranja se lo estaba tomando era la niña y no Daniel, le da mucha rabia contra Annie, porque toda la idea había sido de ella. Luego a los 3 años muere Daniel de muerte natural y David comienza a tener algunos trastornos porque comienzan a escuchar muchas cosas dentro de la mansión. Comienza este fantasma a atormentarlos y a atacarlos, y hasta que acaba con la vida de ellos, acaba con la vida de Annie, la cual aparece también, es como que se toma el veneno y es asesinada, apuñaleada. También David termina pues muerto, pero en la obra ya de hacerle la necropsia en el hospital, el médico comienza a hablar por teléfono y comenzó a decir de que este hombre estaba demente porque se había matado la hija, la esposa, la amante, y se había tomado un veneno de una serpiente o algo así. Así termina la segunda historia. Bueno, la tercera historia es el cuento de la cabalgata cruel. Esta se trataba de 50 legendarios que fueron a cumplir una misión militar al desierto del Sahara. Ellos pasaron por unos sucesos pues inexplicables de como de delirios de persecución por parte pues de todos, que fueron pues secuestrados por un grupo que no se sabía de quiénes eran, pero según ellos eran los bereberes, pero no eran ellos. Entonces ellos lograron salirse de allá, de donde estaban secuestrados, y duraron varios días perdidos en el desierto, y este grupo lo guiaba pues el líder era un hombre llamado De la Cruz, pero él pues como la gente, los otros compañeros no lo aceptaban como su líder, lo hirieron con una piedra y él quedó inconsciente pues él quedó inconsciente y
y al día siguiente ya no lo vieron, y ahí fue pues cuando lo secuestraron a todos. Entonces cuando se lograron escapar, duraron pues vagando por el desierto y pasando pues por muchos sucesos de persecución, pero que en realidad no era, no pasaba nada. Entonces, entonces ya ellos, ya ellos llegaron pues como al verse así a la deriva en el desierto, eh, empezaron como a atacarse entre ellos mismos y a comer ya los caballos que habían muerto. Empezaron a comer de la carne de ellos. Bueno, entonces eh, ellos comían pues de la carne de los caballos y siguieron en ese desierto, terminando, pienso yo, como en la locura. Este Nataniel termina matándolos a todos en una noche de luna y lo encuentran a él en el desierto y lo llevan a un hospital psiquiátrico de Oxford, donde le encargan la, la misión al doctor Arman de sacarle la información a Nathaniel, porque era el único que había sobrevivido de esa misión. A los 9 años lo judicializan y lo llevan pues al juicio, donde lo declaran culpable y lo llevan pues condenándolo a estar aislado totalmente en una habitación en el hospital psiquiátrico. Bueno, ¿qué cuento fue el que más le llamó la atención? Bueno, a mí me llamó la atención el último cuento, La cabalgata cruel. ¿Por qué? Esto evidencia que en muchas ocasiones la mente te puede jugar muchas, ¿cómo se dice? Muchas pasadas. El hecho de estar solos en un desierto, a la intemperie, sin ningunos víveres, hace que la mente tenga una imaginación y ya tú no sepas distinguir entre la realidad y lo que realmente está pasando o no. Y eso hace que, en mi consideración, Nathaniel haga estos asesinatos. Pues bien claro es que ya estaba mal, ¿cierto? Ya tenía su problema mental. Y con estas condiciones en las que estaba, esto llevó a que tuviera muchas alucinaciones, porque además pues en lo último dice que estaba ahí presente la novia y la mamá, personas que ya estaban muertas. Entonces él las trae de momento, supuestamente eran la salvación de él. Me parece que es una parte muy interesante porque puede que sea cierto, puede que él las haya visto, pero no se sabe en realidad qué fue lo que mató a esas personas. Puede que sí haya algo misterioso en el desierto que asesine personas, o puede simplemente que él en esa esquizofrenia ya tan extrema que tenía los haya asesinado. Entonces, Listo, entonces la tercera pregunta es, ¿qué cuento le llamó más la atención? Bueno, a mí me llamó más la atención el del asesino de las dagas, porque, no sé, me sentí como identificada con esa persecución que tenía Alejandro. Me llamó pues mucho la atención como esa incertidumbre con la que él todos los días se levantaba pensando de que quién era el asesino, que si hiciera él, que cómo podía hacer esto, si él no recuerda haber hecho esos asesinatos, de un momento a otro de derrumbarse su vida, de quedarse sin nadie, sin su mamá, sin sus amigos, sin sus compañeros, y, y también como de la incógnita de saber de verdad quién fue el que hizo esos asesinatos, si su madre o si fue él, o si solo fue un objeto usado por su madre.
Bueno, a mí el cuento que más me llamó pues como la atención fue el de la culpa, porque él tiene pues como el trastorno, pienso yo que se enloquece, es cuando ya nace pues como la niña y que él, cuando matan a la niña pues y como queriendo, me cuestiona mucho porque a veces le hacemos daño a los seres queridos, a las personas que más queremos por la ambición de las cosas materiales. Y eso nos duele tanto. Y que pesar de que las consecuencias a veces las suman los niños, pues porque mi impacto es porque hay una niña que no tiene nada que ver y el último ella es como que la que recibe como al final de cuentas toda la responsabilidad y todo el desorden y toda la locura de todas las personas que están alrededor. ¿Cuál cree usted que será la intención del autor con el libro? Bueno, yo creo que la intención del autor con el libro es llevar a la mente a ese extremo de querer deducir las cosas, o sea, de precipitarse a tomar ciertas decisiones, al engaño, de pensar muy bien. Yo digo que es como un juego de realidades, si uno está consciente o no de lo que hace. Entonces me parece muy interesante porque es como esa manera de decirle a uno que, bueno, esto te puede estar pasando o esto no te puede estar pasando. La otra pregunta es, ¿cuál será la intención del autor con el libro? Bueno, a mí me parece que la intención del autor con el libro es como dar a conocer al lector una obra totalmente diferente a las de siempre, porque él en cada cuento, en el de la culpa, el asesino de las dagas y la cabalgata cruel, nos deja como con esa incógnita de saber quién fue el autor material de estos asesinatos. Entonces, si de verdad fueron los personajes o simplemente fue producto de su enfermedad mental o si fue de verdad otra persona o fueron de esos espíritus que hablaban ahí. Y entonces sí es como darnos a conocer algo totalmente diferente en su obra, de ponernos a analizar de qué era lo que pasaba con estos asesinatos. Pues a mí me parece que la intención del autor es muy diferente a las tramas generalmente de las telenovelas, de las novelas que se escriben pues comúnmente, porque es una trama de locura, pues a mí me parece, a mí me transmitió que era esquizofrenia en los tres casos, porque era una locura, terminaban en locura los tres casos. Me parece pues que esa fue la intención que él quiso dar, la esquizofrenia, aunque sí deja eh, muchas incógnitas y muchas preguntas abiertas que al final queda como a la imaginación del lector. El escritor me parece que tiene muy buena imaginación y deja muchos cuestionamientos abiertos para que el lector termine de analizar, completar la historia que él quiere, que él está narrando. Es muy chévere la trama que él tiene. Es su concepto personal de la obra. Bueno, la obra, en mi concepto personal, no llenó mis expectativas. Pensé que iba a tener mucho más drama, mucho más terror, que de pronto en cuanto a la narración iba a ser más detallada. Me pareció que le falta mucho. Es buena, pero le falta. Entonces yo digo que es un autor que va por muy buen camino. Yo sé que en otros trabajos podrá mejorar como estos aspectos. Última pregunta es, ¿cuál es su concepto personal sobre la obra? Bueno, a mí me pareció que la obra me pareció muy chévere, muy buena.
porque el autor de este libro nos da una trama totalmente diferente. O sea, nos pone a interpretar qué es lo que pasa en cada uno de sus cuentos, cómo termina pues el final de sus cuentos, nos pone a inducir de diferentes maneras, diferentes finales que puede tener estos cuentos. Entonces no habla como de una manera tan literal de así termina el cuento, de este fue el asesino, sino que nos deja con esa incógnita de qué fue lo que pasó, de quién fue el que lo hizo. Entonces me parece muy chévere que la autora, a pesar de que está iniciando, como se está iniciando como escritor, maneja muy bien pues todas estas tramas y nos pone pues a dinamizar todo este contenido y nos deja pues como con esa incógnita de qué fue lo que pasó y quién fue el que hizo estos asesinatos. A mí me gusta también, me gustó mucho la obra porque es una obra pues como de terror, de suspenso, de como de analizar qué es lo que está pasando. No es una obra de donde tenga pues como que unos pasos estructurados, sino que él va llevando al lector al cuestionamiento y a la imaginación. Entonces ya uno no sabe qué es lo que va a pasar. Tienes que leer hasta el final para saber el final de la historia. No se supone. Y entonces como que te envuelve en la trama de él y al final te deja como con la incógnita y ya como que es algo diferente, es algo muy novedoso. A mí me pareció muy chévere la obra. Bueno, muchas gracias. Esta es nuestra interpretación pues de lo que entendimos del libro.